portada porque vi un desprendimiento. Nos había puesto para que aquí... Perdón, ¿por qué no cargas esto? Un poco más tarde. ¿Tú qué partes te saltas? Es casi todo. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bueno, hasiko gara. Arratsaldeon guztioi eta mila esker gaur hemen egoteagatik. Jakin badakit Donostian, ia egunero bezala, hainbat ekitaldi daudela, gainea gaur Errealaren partidua ere badago, eta igual merito handia daukazue gaur hemen egoteagatik gurekin. Gaur niretzat oso egun hunkigarria da eta polita ze zuekin partekatu nahi dugu Donostian dagoen zubi ederrenetako baten restaurazio obrak nola joan diren, eta ikuspegi historikoa eta guretzat, gure departamentuarentzat obra hau zer suposatu duen zuekin partekatzea oso garrantzitsua da guretzat. Decía que muchísimas gracias, bienvenidos a todos y a todas, y muchísimas gracias por querer estar hoy aquí compartiendo con nosotros pues una hora un poquito larga de reflexión, de información, para daros cuenta de las obras de restauración que hemos llevado a cabo, que están a puntito de finalizar, las obras de restauración de uno de los puentes más monumentales y preciosos que tiene la ciudad de San Sebastián. Y os daba las gracias especialmente porque esta tarde, como muchas otras tardes en San Sebastián, hay un montón de actividades culturales, y además para los que sois aficionados a la Real, pues también hay un partido que creo que es interesante, con lo cual os doy las gracias doblemente, porque estar aquí pues para nosotros la verdad es que es importante, ¿no? Quisiera empezar pues primero compartiendo con vosotros una reflexión, y es, siempre se habla del marco incomparable de San Sebastián y se habla de la bahía de la Concha, ¿no? Pero yo creo que afortunadamente nuestra ciudad tiene también por lo menos un marco incomparable, tan incomparable como el de la Concha, y es el río Urumea y toda la ciudad que transcurre y discurre a lo largo de las orillas de ese río, ¿no? Y creo que San Sebastián vive un poco a espaldas de ese río Urumea, y en ese río Urumea, además de arquitectura, edificios muy importantes, casas de hace muchos años, otras nuevas, y arquitectura de vanguardia, creo que de muy buena calidad, tenemos unos puentes extraordinarios, puentes históricos, pero puentes también modernos. Y entre los puentes históricos está este del puente de María Cristina, que cumple ahora 115 años y que creo que es uno de los puentes que mejor refleja lo que es esta ciudad. Fue en su día la construcción de este puente, fue pionero, innovador en sus técnicas, y seguro que los que me siguen en esta conferencia y que después presentaré hablarán de ello. Es un puente con una técnica innovadora, se utilizó creo que el hormigón por primera vez. Es un puente espectacularmente bello, monumental, que
engrandece a la ciudad y que hizo y sigue haciendo afortunadamente de maravillosa puerta de entrada y de salida, ¿no? Conectando a la ciudad con un medio de transporte que en aquel momento también era casi innovador y pionero, como era el tren, el ferrocarril, y que ahora lo sigue siendo y que lo va a seguir siendo más cuando llegue el tren de alta velocidad también, ¿no? Y une dos orillas de la ciudad, el centro histórico y el barrio de Eguía, y a lo largo del río pues también nos acerca a otros barrios de la ciudad, ¿no? Y esa mezcla de innovación, de carácter pionero, que conjuga perfectamente con un respeto a la tradición, al patrimonio arquitectónico, es algo que a esta ciudad siempre le ha caracterizado, ¿no? Si de algo estamos orgullosos los donostiarras y las donostiarras es de que contamos con una ciudad que ha sabido conjugar a lo largo de los años su patrimonio natural, que es incuestionable, y también la ciudad construida, el patrimonio arquitectónico. Y aunque en estos últimos años pues hayamos podido cometer errores, y seguiremos cometiéndolos también, porque no siempre se hace lo que se quiere o lo que se puede, lo que sí quisiera transmitirles es que desde nuestro departamento, desde el departamento que yo dirijo, que es el Departamento de Espacios Públicos y Proyectos Urbanos, haremos todo lo posible para hacer las cosas bien. Y creo que un buen ejemplo de buena práctica es las obras de restauración ornamental que se han llevado a cabo, que estamos llevando a cabo en este puente de María Cristina. Y aquí tengo que agradecer a muchas personas su colaboración y su aportación. Primero, agradecer a la ciudadanía la paciencia que ha tenido con las obras, que se han alargado más de lo previsto, pues fundamentalmente por las consecuencias que han tenido los temporales, que han dificultado muchísimo los trabajos de restauración, especialmente la parte baja del puente, en los vanos y en el río. Pero también debo de agradecer la aportación inestimable no solo de los técnicos del departamento, sino del director de obras, que es un profesor de la UPV, José Luis Larrañaga, que tiene que venir, pero está atascado en la autovía o en la autopista de Bilbao porque ha habido un accidente o un desprendimiento y está allí sin poder venir, pero espero y confío en que llegue. Tengo que agradecer la labor de Ana Santo Domingo y de los restauradores del Museo San Telmo, porque han colaborado desde el principio en este proyecto. Tengo que agradecer y valorar enormemente el exquisito trabajo que han hecho los profesionales de Artico, de la empresa sevillana que se han dedicado y que están allí, Paz, Ángel y todo el resto de profesionales, que creo que se nota, ¿no? Cuando las cosas se hacen con mimo, se hacen con cariño y con profesionalidad, pues se nota. Y yo creo que la restauración de este puente se ha hecho con mucho cariño, con mucho mimo, y yo creo que está quedando francamente bien. Y también tengo que agradecer a la asociación Áncora su participación, como siempre, muy activa y en este caso la verdad es que muy positiva, ¿no? Ellos han hecho un estudio que ahora nos explicarán, un estudio histórico-artístico que nos ha ayudado muchísimo a poner en práctica
las buenas prácticas, ¿no?, que creo que deben de hacerse en este tipo de restauración, intentando ser lo más fieles al original, al puente original, y realmente yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Ese era nuestro objetivo. Una vez realizadas las restauraciones arquitectónicas que se han llevado a cabo a lo largo de los años, pues por los daños estructurales que ya tenía el tiempo, por los temporales, que pensamos que solo ahora ha habido, pero ha habido temporales, olas gigantes y destrozos en el puente, pues casi desde que se inauguró hace 115 años, ¿no? Y como digo, después de finalizadas y garantizadas la seguridad de las estructuras, lo que ahora tocaba era devolver al puente, yo creo que el brillo y la categoría, si me permiten, ornamental que tenía, ¿no?, que siempre ha tenido, que algunos años se ha visto un poco más ensombrecida y que ahora debía, a nuestro juicio, de volver a brillar. Y digo lo de brillar porque tanto los profesionales de la empresa Artico como todos los técnicos de mi departamento y también Áncora saben que una de mis obsesiones ha sido devolver la brillantez, el brillo a este puente, recuperar los dorados. Y no por un mero capricho, sino porque así estaba el puente 3 años después de su inauguración en 1908, dorado y blanco. Y hemos tratado de ser lo más fieles a esa imagen original. Hemos tenido dificultades en recuperar algunas piezas originales, pero hemos tratado también con mimo de recuperar lo más original posible, ¿no? Y en este puente es verdad que se concentra mucho y muy bueno del talento que ha habido no solo en San Sebastián, en Guipúzcoa, sino en el resto del Estado, ¿no? Además de los arquitectos e ingenieros que lo diseñaron, tenemos que hacer mención, y no me gustaría olvidarme de nadie, pero de Mariano Benlliure, que es el escultor de los preciosos angelotes de los candelabros principales, pero también de las cerámicas de Daniel Zuloaga, ¿no?, que las hemos perdido, pero hemos intentado recuperar. Y también del escultor que hizo los hipocampos, que se llaman hipocampos, que eso ya lo he aprendido, las figuras que parecen caballos, pero son hipocampos, que son el escultor era Ángel García Díaz. Bueno, creo que este puente es arte, creo que es un monumento, uno de los grandes monumentos que tiene la ciudad, y estoy muy orgullosa de haber podido participar y aportar mi granito de arena en esta recuperación histórica de este puente. Y solo terminar con un deseo: paz y prosperidad para San Sebastián, porque paz y prosperidad son lo que representan las 4 figuras que tenemos doradas y muy bonitas en esos obeliscos. Mila esker, eskerrik asko. Bueno, pues ahora sí les cedo la palabra a Alberto Fernández Darlas y Eneko Oronoz, miembros de Áncora y los autores del estudio histórico-artístico que les mencionaba anteriormente y que nos ha servido de pauta para recuperar, como les decía, los elementos y la imagen más cercana a la original. Cuando queráis. Bueno, habíamos preparado algo un poco más elaborado, pero creo que vamos a abreviar sobre los proyectos previos del puente, etcétera.
La historia del puente comienza un poco con el ensanche de la ciudad. Hay una necesidad de conectar el nuevo ensanche de Amara o ensanche meridional con la estación. Entonces hay unas propuestas continuas de empresas extranjeras para proponer la construcción de unos puentes metálicos. El ayuntamiento encarga incluso a Nemesio Barrio y José de Goicoa, arquitectos municipales, que hagan el diseño de uno en piedra de 5 arcos, que finalmente no se realiza por cuestiones de presupuesto. El primer puente que se hace es una pasarela de madera, esta que vemos en las fotos y que es bastante conocida, que conecta a la estación. Pero bueno, esto a los ciudadanos no les satisface, artísticamente no cumple con la ciudad, ¿no? Se convoca un concurso internacional al que, donde hay 14 proyectos. Este es el segundo proyecto ganador, que tenía un lema, Laura Akbat, de Otamendi y Palacios. Y este es el proyecto de Rivera y de Zapata, el que gana el concurso. El proyecto es algo diferente al puente actual. Tenía unos arcos del triunfo en las dos márgenes del río y ya el jurado de entonces les comenta que eran quizás excesivamente monumentales, el cauce del río era bastante estrecho y que querían algo más ligero, pues como para una estación balnearia, y por tanto reforman el proyecto al que tenemos hoy en día. Estos son los planos reformados que entregan al ayuntamiento y constructivamente es un puente muy innovador. Es el primer puente en España que tiene cimentación de hormigón armado. Aquí se ve al propio Rivera vestido de buzo inspeccionando las cimentaciones, porque había sufrido varios retrasos y él se había comprometido a que iba a estar listo en X meses y cumplió con lo que había prometido. Se ven los pilotes de hormigón armado ahí. Los planos de Rivera, cómo se construye el puente, con su propia patente, con una estructura metálica muy novedosa. La decoración también era muy lujosa. Estaba prohibido por el concurso que el hormigón armado quedara visto en ningún momento. Entonces lo que hacen son unos sillares de piedra artificial que cubrían todo el puente. La balaustrada, los tajamares, que son lo que está a ambos lados las pilas, con estas proas y estas nereidas de bronce de Ángel García Díaz. Las farolas también tenían un diseño específico para el puente. Y estas aletas de unión con el paseo. Este es el diseño original del arquitecto Zapata para el obelisco y cómo se construyó finalmente. Y las esculturas de la paz y el progreso de Ángel García. Se hacen unas pruebas de carga el día 21 de diciembre. Santo Tomás, ver y creer, dijeron en aquel momento los ciudadanos. No había seguridad sobre estas estructuras nuevas de hormigón armado y se juntaron todos los arquitectos e ingenieros de la población para ver qué pasaba con el puente. Primero pusieron unas cargas de arena sobre el puente y después decidieron hacer una prueba dinámica con todas las locomotoras, tranvías, ahí se ven en la imagen, incluso con tracción animal, y los soltaron todos por el puente a ver si aguantaba aquello bien. Y efectivamente aguantó mucho mejor de lo que esperaban. La inauguración se hizo el 20 de enero de 1905, ya veis las masas que se agolparon para el evento. Y estuvo el alcalde de Elósegui representando a la reina María Cristina, fue la persona que propuso que el puente se llamara así, Puente María Cristina. Al principio iba a tener otro nombre, Paseo de los Fueros, o sea, Puente de los Fueros o parecido. Y unas postales que nos han cedido, que se ve como había un altar, bendijeron la obra, el señor Urizar, en fin, la crónica es bastante divertida. Y finalmente los ciudadanos pudieron tomar posesión del puente. Como ha subrayado Marisol muy acertadamente, se trata efectivamente de una infraestructura pionera, al margen de su belleza por los elementos decorativos, que es evidente, supuso una aportación importantísima. José Eugenio Rivera Dutaste, este señor es denominado el apóstol del hormigón armado en España. Era una persona, o él mismo, de un ingeniero, de padre catalán y de madre francesa. Este dominio del francés le facilitó a él estar presente en muchos congresos internacionales y era una persona muy vinculada, digamos, al mundo técnico a un nivel internacional. Él empieza construyendo puentes metálicos al terminar la carrera de ingenieros de minas en
en Asturias. Construye un puente en Ribadesella de 300 metros de largo, que era el puente metálico más largo de toda España, pero pronto empieza a ver que la construcción de puentes metálicos es carísima. Por lo tanto, empieza a interesarse por otras soluciones alternativas y contacta con la casa Enebic, que eran los que lideraban el mercado las patentes del hormigón a nivel europeo. Él estaba muy vinculado al País Vasco porque desde su infancia pasa muchas temporadas en Cibur, en esta primera casa roja que se llama Perico Baita, y que era la casa de sus padres. Ellos eran vecinos del compositor Ravel, con el cual mantiene una relación de amistad a lo largo de toda su vida. El hermano de Eugenio de Rivera es el pintor Pedro Rivera, que decora la sala china del Teatro Víctor Eugenia. Como he dicho, él enseguida, antes de finalizar el siglo XIX, entra en contacto con François Enebic en París. Él es miembro del comité de redacción de la revista Le Béton Armé, que es el órgano de difusión de esta firma, que era la que lideraba el mercado del hormigón en Europa. En 1891 se casa con Margarita Irazusta Furbel, que era una guipuzcoana de Tolosa. Sus padres políticos eran dueños de la papelera del Araxes, y para esta familia guipuzcoana construye este magnífico acueducto sobre el río Araxes, que es una obra también pionera, pues en torno al año 1900, y que es un patrimonio industrial que todavía se conserva. En colaboración con los arquitectos Ramón Cortázar y Luis Elizalde, realiza una serie de obras muy interesantes, también pioneras, utilizando estructuras de hormigón de la casa Enebic. La primera de ellas, en 1899, es la casa consistorial de Eibar, que es de hormigón armado. Tenemos también el Archivo Provincial de Tolosa, obra de Manuel Echave, también con estructura de la casa Enebic. El Banco Guipuzcoano, la sede de San Sebastián, es obra de Ramón Cortázar y de Luis Elizalde, y reposa toda la estructura sobre 13 pilares de hormigón armado, y además lo maneja de forma que consigue una gran claraboya central que ilumina todo el patio de operaciones. El primer puente de importancia que proyecta Eugenio de Rivera en España es el puente de Golbardo en Santander en 1902. Es el primer puente de arco de hormigón en España. Es este puente que tiene 30 metros de luz. Estamos en 1902. Al año siguiente viene el puente de María Cristina. Creo que hay una diferencia bastante notable. En 1902, Eugenio de Rivera se separa de la patente Enebic porque, claro, esto era muy práctico, pero resultaba que ellos se llevaban un 20% del beneficio de todas las obras. Por lo tanto, él lo que hace es registrar su propia patente, que es el sistema Rivera, con estas cimbras metálicas que vemos aquí, y con este sistema está construido el puente de María Cristina. Vemos aquí una foto del día de las pruebas de carga. En la caseta de obra del fondo vemos perfectamente un anuncio publicitario. Este puente está construido con el sistema de hormigón de Rivera. Él crea una compañía de construcciones, que es la Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles, y se convierte en el primer constructor de obras públicas de España. Esta compañía la crea con los hermanos donostiarras Manuel y Luis Gomendio, y posteriormente pasa a rebautizarse como Hidrocivil. Otros puentes de Rivera son el puente de Reina Victoria en Madrid, el puente de Amposta en Tarragona sobre el río Ebro. Este está inspirado en el de Brooklyn de Nueva York, también es un puente con tirantes, también de hormigón armado, y fue el segundo puente de hormigón armado con estructura tirantada del mundo, después del de Nueva York. Y el puente del Cursal, que también es obra de Eugenio de Rivera. Dos puentes muy diferentes, que son dos joyas que tiene esta ciudad. José Eugenio de Rivera fue catedrático de la asignatura de Puentes de Fábrica y Hormigón Armado en la Escuela de Ingenieros de Madrid. Muere en el año 1936 y está enterrado en el cementerio de Polló de San Sebastián. Es uno de estos personajes ilustres, hoy muy desconocidos y olvidados, que descansan en el cementerio municipal. Julio Martínez Zapata, voy muy rápido porque es que realmente no tenemos mucho tiempo, es el autor del diseño artístico del puente, es el coordinador de su programa iconográfico y ornamental. Este señor nace en Madrid, es arquitecto municipal de Madrid, es presidente de la sección artística de la Sociedad Central de Arquitectos,
Era un fantástico dibujante, premiado en muchas exposiciones internacionales. Gana el concurso para construir el edificio de Diputación Foral de Vizcaya, que finalmente no se hace según su proyecto. Es autor, por ejemplo, del Ayuntamiento de Santander, una obra de finales del siglo XIX. Si observamos cómo están compuestas las ventanas de la planta baja, con esas columnas que tienen un fuste muy corto, yo creo que nos recordará bastante algunos detalles constructivos del puente de María Cristina. Todas estas personas están muy orgullosos de su obra en San Sebastián y, de hecho, dejan estos rótulos metálicos para la posteridad que todavía se conservan. En San Sebastián construye en 1905 esta manzana de 4 villas adosadas que está en el Paseo Colón, en el barrio de Gros. Es una obra, curiosamente, en la que participa el mismo equipo autor del puente María Cristina. El arquitecto es Julio Martínez Zapata, el autor de las estructuras de hormigón son de Eugenio de Rivera y las cerámicas que vemos en esas medias lunas en uno de los laterales eran de Daniel Zuloaga. Algunos ejemplos de obras suyas en Madrid: una arquitectura de tono europeo, cosmopolita, muy expresiva, de influencia francesa, muy elegante, con algunos toques modernistas, y otros edificios que son ya de una corriente neomudéjar muy diferente. Ángel García Díaz, como se ha mencionado, es el autor de las esculturas del puente de María Cristina, las esculturas ecuestres de la paz y del progreso. Estudia en la Academia de Bellas Artes de San Fernando con Ricardo Belver y con Elías Martín Riesco. Esta obra, por ejemplo, la realiza con 24 años de edad para el Ministerio de Fomento. Era un escultor con grandes dotes. Consigue en 1899 la beca Piquer, lo cual le permite perfeccionar los estudios de escultura en Roma y en París. Él realiza estas dos esculturas, que son las de la paz y del progreso, estando en París. Él, por supuesto, asiste a la Exposición Universal del año 1900, conoce el puente de Alejandro III, conoce a los escultores animalistas franceses, Dalou y Frémier, y con estas dos esculturas gana la segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 1904. Las farolas del puente de María Cristina y del puente Reina Victoria de Madrid también las modela Ángel García Díaz. Estas son unas esculturas que realiza para el edificio de la Escuela de Minas en Madrid, que le valen también la primera medalla en la Nacional de Bellas Artes del año 1906. La magnífica escalera del Casino de Madrid está esculpida por Ángel García, una obra, en fin, espectacular. Las cariátides del Banco del Río de la Plata, un edificio de Antonio Palacios, actualmente Instituto Cervantes en Madrid. Pues estas magníficas cariátides son obra también del autor de nuestro puente María Cristina. El Palacio de Comunicaciones, en colaboración una vez más con el arquitecto Antonio Palacios, todas las esculturas, que es una obra absolutamente titánica, en la que participaron 130 canteros bajo las órdenes de Ángel García Díaz. Y estos detalles que yo creo que hablan por sí solos de la calidad que tenía este hombre. El Panteón para la Duquesa de Sevillano, en Guadalajara, una de sus últimas obras, ya en el año 1921. Mariano Benlliure, del que se ha mencionado antes, que es autor de los putti, o esos niños que decoran las bases de los candelabros monumentales del puente María Cristina, con unas obras muy conocidas suyas, el Mausoleo de Gallarre. Estos niños, era especialista en retratar las actitudes de los niños, ¿no? Era un tema muy recurrente en su obra que él explota como nadie, esa sensación entre travesuras infantiles, un poco la expresión de ingenuidad, etc. Interior de su estudio, en la calle Abascal de Madrid, el monumento a Goya, Alfonso XII el Pacificador, el Parque del Buen Retiro. Algunas obras guipuzcoanas de Mariano Benlliure, menos conocidas, el mausoleo de José de Arana, el inventor de la Semana Grande, que está en Escoriaza. Este altar del Sagrado Corazón en la iglesia de San Ignacio de Gros, que es un altar modernista espléndido, absolutamente espectacular. Con este sagrario vemos cómo es una obra Art Nouveau, en la base de esos candelabros, 6 candelabros, nuevamente los niños, ¿no? Que es uno de sus temas predilectos.
Bueno, Mariano Benllurie ha sido uno de los escultores más famosos de todos los tiempos en España. Fue director, recibió todos los honores en vida, se le considera el último gran maestro del realismo decimonónico. Daniel Zuloaga es el renovador de la cerámica, del arte cerámico español. En el siglo XX él recupera las técnicas tradicionales de la cuenca de arista, de la cuerda seca, los reflejos metálicos. Tiene una formación muy importante porque a los 15 años se va a la Escuela Nacional de Sèvres en París a estudiar arte cerámico. Él es hijo de Eusebio Zuloaga, que era el director de la Real Armería de Madrid y que era un especialista también, era un fabricante de armas. Nace en un ambiente artístico muy importante. Hay una serie de arquitectos en España en aquel momento que, imitando los precedentes que existían en Francia, promueven una arquitectura polícroma, como por ejemplo Ricardo Velázquez Bosco. Vemos aquí una de estas obras que incorpora el color y la cerámica, ¿no? El pabellón de cristal de Madrid, también con cerámica de Zuloaga. La Escuela de Minas, con este gran panel cerámico espectacular. Esta es una obra que está en San Sebastián, que hemos identificado nosotros. Vemos cómo es un perfil femenino y alrededor de la cabeza lleva esa corona que pone la segoviana. La segoviana es el horno donde Daniel Zuloaga cocía sus obras en la ciudad de Segovia. Un horno que era propiedad de la familia Vargas y donde él produjo sus cerámicas durante unos cuantos años. En 1907 se instala en San Sebastián Daniel Zuloaga y empieza su idea es recuperar la producción de la fábrica de porcelana de Pasajes de San Juan. Aquí le vemos un autorretrato suyo en una barca de pasajes. Este portal también de San Sebastián que hemos localizado nosotros, que es una obra magnífica y desconocida de Daniel Zuloaga. Representa la bahía de Pasajes. Las cerámicas del puente de María Cristina, vemos aquí el aspecto que tenían a principios de los años 80, antes de la última intervención. Vemos perfectamente cómo eran los dragones de cerámica. Realiza 12 dragones para este puente y 4 paneles cerámicos con esos degradados azules tan interesantes que eran un trampantojo visual, porque intentaban simular el juego de aguas del río Urumea y que se han recuperado precisamente en el curso de esta intervención y permiten una lectura muy interesante del puente, también desde el punto de vista conceptual. Una exposición de cerámica de Zuloaga en San Sebastián en 1900, el arco de la antigua plaza de toros del Chofre, que era también obra de Daniel Zuloaga, la fachada del Club Cantábrico, la calle Andía, esquina con Miramar, proyectada por Zuloaga, tristemente desaparecida. Este hotelito del Paseo de la Concha para don José Romero, con estos interiores que eran realmente una realización que podía competir con las mejores y las más refinadas del modernismo europeo de su momento. Vemos los temas típicos de pavos reales, algunos detalles florales que también recuerdan al arte oriental. Nuevamente esta obra espléndida en la calle Prim número 17 que realiza con el arquitecto Ramón Cortázar. Estos relieves ya de inspiración más renacentista en la antigua Escuela de Artes y Oficios, este tímpano para la iglesia de los jesuitas. En San Sebastián hay una obra y un patrimonio importantísimo de Daniel Zuloaga, poco conocido, poco puesto en valor, y junto con Segovia y con Madrid son las ciudades donde hay más obra de Daniel Zuloaga en el mundo. Creo que no somos conscientes de lo que tenemos. Creo que el año que viene se cumple el centenario de la muerte de Daniel Zuloaga y creo que San Sebastián realmente debería hacer algo por poner en valor este patrimonio tan abundante, tan desconocido que tenemos. La iglesia de San Juan de los Caballeros, una iglesia románica desamortizada que compra Daniel Zuloaga y donde él establece sus alfares, sus hornos y donde realiza las últimas obras al final de su vida. Y la casa de Santiago Echea, también con cerámica de Daniel Zuloaga, que es un poco el cuartel general de la familia Zuloaga en Guipúzcoa, ¿no? Y que recoge el patrimonio tanto del pintor Ignacio Zuloaga, sobrino de Daniel, como del propio ceramista. Bueno, voy a pasar un poco por encima sobre las fundiciones iglesias, son los autores es la fábrica donde se fundieron las farolas del puente María Cristina. Sucesores en Maurel son los autores de la piedra artificial. La piedra artificial se fabricó in situ
se realizaron entre 5.500 y 7.200 sillares de piedra fabricados in situ. Esto era una técnica que permitía trabajar con muchísima rapidez, mucho más rápido que ir tallando los bloques de piedra uno a uno, sin duda. Era también más económico y, bueno, con las ventajas de la estandarización y explotando estos nuevos adelantos técnicos, se consiguió construir un puente muy hermoso en muy poco tiempo y de forma económica. Bueno, un resumen cronológico de las intervenciones. Cuando nos aproximamos todos un poco al puente, nos da la sensación de que ha estado igual desde el momento en que se construyó. Pero bueno, uno va viendo que ha cambiado mucho de aspecto. Este es cómo era más o menos en 1905. Si os fijáis, los obeliscos son oscuros y las figuras ecuestres son más claras, porque imitaban al mármol y, sin embargo, los obeliscos imitaban piedra arenisca. Aquí tenemos una acuarela publicada en ABC, donde se ve la comparativa. Las figuras, tanto los capiteles como las ecuestres, imitaban al mármol. Y bueno, este era el aspecto cromático que tenía entonces el puente. Bueno, esto tuvo una pega. Si os fijáis, hay diferencias cromáticas dentro de los sillares. Y esto es porque Ribera tuvo que utilizar tantos hormigones diferentes, de diferentes fábricas y diferentes procedencias, para continuar con la obra, que había esas diferencias. Él se compromete a subsanar esta deficiencia, pero finalmente no se puede realizar. Y lo que decía el Ayuntamiento en 1908, tiene varios ofrecimientos, y es pintar los obeliscos de blanco, marcar los sillares que existen con un despiece y dorar los caballos, las panoplias de los escudos y algún otro detalle, además de los capiteles de las columnas. Y más o menos esto es la imagen que nos ha llegado hasta hoy en día, no es la imagen que tenemos todos en la cabeza, los obeliscos de tono claro y las figuras doradas. Aquí está el cambio del puente. También se ve en la documentación de la época, en las postales. Y el siguiente gran cambio que experimenta el pueblo, otro cambio, es que cuando llega la República deben eliminar las coronas. Y en el año 32, en el mes de mayo, las eliminan los trabajadores municipales. Si os fijáis en el puente, arriba, ahí ya las coronas ya no están. Las 12 coronas son eliminadas. Esta es la visita del presidente de Alcalá Zamora a la ciudad, año 32. Y en los cristales donde pone María Cristina, las coronas son tapadas con pintura. El puente queda así, se va deteriorando y este es el aspecto que ofrece en el año 64, más o menos. La Caja de Ahorros Municipal, que es la que había costeado el puente inicialmente, dándole un préstamo a la ciudad, sigue con este compromiso histórico con el puente y se compromete a restaurarlo. Así era el color del puente antes de la restauración del año 65. Y es entonces cuando desaparece el despiece arquitectónico, se pinta de blanco uniforme y también se doran otros elementos, como las escotas, algunas ménsulas y otros elementos que más o menos es la imagen que se ha ido repitiendo, sin tener en cuenta la documentación original. Algunas de las cerámicas también se recuperan en este momento, las que estaban rotas, copiando los diseños originales de Zuloaga. También el puente estrena iluminación en el año 65, una iluminación artística para poner en valor el monumento. En los años 70 está muy deteriorado porque solo la intervención de la Caja de Ahorros se limitaba solo al repintado de los obeliscos y de la parte superior. Sin embargo, los arcos y el tablero del puente pues, no se tocan. Pero eran blancos, no eran tornacillas. Bueno, el ingeniero municipal Javier Mainar hace un informe sobre el puente en el año 82 porque temen que el puente pueda colapsar en algún momento. Y estas fotografías son de entonces. El estado en el que se encontraba la decoración del puente, las armaduras estaban a la vista y bueno, pues parte de la sillería artificial había desaparecido y se encarga una empresa de Madrid, Fernández Constructores, que reconstruían el puente. En aquel momento, aunque hubo dos propuestas, no se contempla la posibilidad de mantener parte de la estructura original o parte de la decoración original. Se eliminaba la parte central de los arcos y se reconstruía. Se comprometieron a reconstruirla con un aspecto idéntico al original, pero bueno, luego se tomaron bastantes licencias. El Ayuntamiento les pone como condición que algunas partes son inalterables y otras no. Aquí se ve
cómo está el puente derribándose por partes. Los nuevos arcos, que son totalmente prefabricados, son lisos, ya no tiene esa molduración de sillería artificial. Todas las partes se hacen nuevas. Algunas se las inventan. Estos elementos que veis aquí estaban en los tajamares. Había unos capiteles más antiguos que lo que hacen es sustituirlos por un aplacado de piedra. Y los elementos de unión, estos son los estribos que están debajo de los obeliscos. Cuando se unen con los arcos, pues también fueron eliminados por razones estructurales, y esta parte es nueva y esta parte es antigua. Y bueno, pues luego se remató con hormigón. En los años 2000 el puente se pinta de tono vainilla, y también en 2007 se dora. Un dorado mucho más dorado que ahora, por ejemplo, en los capiteles. Cuando hemos investigado sobre el puente, la propuesta que hace el Ayuntamiento en 1908 se habla de un oro especial para las figuras y de un oro mate para los capiteles y para las panoplias. O sea, eran dorados de diferente estilo. En 2014 están esos temporales tan importantes que también destruyen parte de la balaustrada, y la última intervención del puente antes de esta fue en 2017 para recuperar la parte de los arcos que tenían sus armados a la vista. Bueno, el puente María Cristina suscita desde el momento de su inauguración una admiración unánime por parte de sus contemporáneos. Ellos dicen: en esta obra todo es notable, la grandiosidad, la elegancia del proyecto, el sistema de construcción y la rapidez asombrosa de su ejecución. Es indudablemente un icono urbano. Tiene un valor histórico muy destacado. España se incorpora a la técnica del hormigón armado con 2 décadas de retraso con respecto a otros países europeos, con respecto a Alemania o a Francia. Pero luego ocurre que entre el año 1900 y el año 1906 alcanza el mismo nivel técnico y constructivo que tenían sus homólogos europeos. Esto en gran medida es gracias precisamente a la labor de José Eugenio de Ribera. El puente de María Cristina consigue explorar de forma muy temprana y exitosa las nuevas posibilidades que ofrecía el hormigón armado, tanto a nivel constructivo como decorativo, y supone un avance en la senda de la normalización de este material en ingeniería civil. Por otra parte, es una apuesta clara por la modernidad, y esto es un mérito del Ayuntamiento de San Sebastián en un momento en que la obra pública patrocinada por la Administración seguía otros cauces más conservadores. Sobre todo eran puentes metálicos y puentes de piedra. El primer puente de hormigón de la historia se dice que es el puente de Chaudelet de 1875 de Monier. Es un puente que en cemento rústico lo que pretende es recrear los acabados naturales. Se ve perfectamente en el barandado, ¿no? Bueno, en realidad es una pasarela. Vemos todavía con unos soportes metálicos, etcétera. Bueno, es una obra incipiente. El primer puente de hormigón de España es obra de Ribera, y es que hace cerca del Langreo en el año 1898. En realidad también es una simple, sencilla pasarela de hormigón, nuevamente con unos soportes metálicos. El siguiente es paso del ferrocarril en la provincia de Murcia, que realiza Ribera en colaboración con el ingeniero Ramón el ingeniero Peironcelli, que era donostiarra, en 1899. El puente de la Fandería en Rentería en 1901, pero el gran referente en el cambio de siglo en construcción de puentes de hormigón era el puente de Châtelgau, que era obra de Nevic del año 1899, que tenía 3 arcos, igual que el de María Cristina, de 40, de 50 y de 40 metros de longitud. La anchura del tablero era de 8 metros. El puente María Cristina tiene 20 metros de anchura del tablero. Pero bueno, digamos que este era el referente prestigioso y el que tuvieron en mente seguramente los autores del puente. En el año 1904 la obra de Ribera tiene eco en las revistas internacionales. Quiero decir que es una obra que no pasa desapercibida en absoluto. Es portada de esta revista científica o técnica. En cuanto al valor artístico, pues ya es público y notorio que lo que se pretendía, y así figura en las bases del concurso municipal, es realizar una obra
donde la belleza fuera la condición principal. O sea, importaba casi más la belleza que la utilidad, o por lo menos importaba en el mismo grado. El referente era, lógicamente, el puente de Alejandro III de París, obra de Jean Rézal y de Amédée Albi, del año 1900. Hay un ingeniero donostiarra, Pablo de Azola y Minondo, que formó parte del jurado del puente de María Cristina y que era una autoridad en la materia, había sido director de obras públicas y escribió este tratado, La estética en las obras públicas, ¿no? Donde se aborda el conflicto que había en la época entre funcionalidad y belleza, el conflicto que había entre las profesiones de ingeniero y de arquitecto, que era un debate pues, muy característico del momento. En el año 1904, cuando se está construyendo el puente de María Cristina, se celebra este Congreso Nacional de Arquitectos, donde precisamente uno de los temas a analizar son las posibilidades del hormigón desde el punto de vista artístico. Era un tema tan candente, tan novedoso, que se estaba discutiendo en ese mismo momento en Madrid. Y había, como siempre, pues dos posturas enfrentadas. Algunos decían que el hormigón es incompatible con cualquier propósito estético, que repele instintivamente la hermosura, decían, y otros, en cambio, decían que ofrecía unas ventajas muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico que había que aprovechar. Aquí tenemos una imagen del puente de María Cristina, donde se ve que es una obra esencialmente polícroma y que reúne una diversidad de técnicas. Está el hormigón armado, está la fundición, está la cerámica, están los dorados, diversidad de técnicas. Y es un magnífico ejemplo de integración de las artes y una refinada combinación de materiales diversos. Los modelos franceses, una vez más, vemos aquí en esta postal Obélisque de Marie-Christine. Esto de obélisque es una denominación impropia, pero que se ha ido acuñando, por lo tanto la seguimos utilizando. El referente de los caballos del puente de París, estos caballos en corbeta, las farolas del puente de Alejandro con estas esculturas de Gautier, que obviamente inspiraron a las de Benlliure. Estos delfines, que también se repiten, cabezas de delfín en el puente de María Cristina. En cuanto a su valor urbanístico, que también es ciertamente muy reseñable, no se puede considerar a los monumentos a título individual como piezas aisladas de su entorno urbano. La construcción del puente de María Cristina fue una actuación ambiental que buscaba cualificar todo este entorno. En una ciudad con vocación turística como San Sebastián había un programa de mejoras urbanas continuas. Se trataba de articular una nueva sintaxis urbana para dotar a la ciudad de un nuevo acceso más digno y monumental, creando un eje perspectivo que iba desde la plaza de Bilbao hasta como centro distribuidor de flujos, porque tiene esa forma redonda precisamente para que el tráfico pueda distribuirse por el ensanche de la ciudad. Y creando una perspectiva con ese fondo que es el pórtico, la denominada Puerta de Brandenburgo, cuyo objetivo era meramente estético, era ocultar la vista directa de las vías del tren. Bueno, aquí vemos la perspectiva que se crea y cómo se trata con este ingreso monumental de atenuar un poco la monotonía de la cuadrícula del ensanche Cortázar. La Puerta de Brandenburgo, como se llama popularmente, o pórtico de la estación, pues debe constituir una unidad de intervención con el puente de María Cristina. Esto está clarísimo porque el año de construcción es el mismo. El equipo que interviene en la construcción de este pórtico está formado por los mismos profesionales. Es la Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles de Ribera, bajo la dirección de Julio Martínez Zapata. Destacar la importancia del mobiliario y la iluminación para obtener esta deseada escenografía urbana. La luz eléctrica simbolizaba, en el año 1900, simbolizaba el progreso clarísimamente. París era la ville de lumière, la ciudad de la luz, y San Sebastián quería parecerse a París. La luz eléctrica medía el grado de civilización de una capital. En el puente María Cristina se empleó un sistema de iluminación mixto con lámparas de arco voltaico para los candelabros monumentales de Benlliure y mecheros de gas para las farolas sencillas. Esto permitía también tener dos tipos de iluminación, uno para los días ordinarios y otro para las festividades. En cuanto al valor simbólico, yo creo que se ha ya mencionado
estas citas a esos ideales, esas virtudes cívicas, la paz y el progreso. Estamos en la era de la estatuomanía. Ese es un término que se ha acuñado a finales del siglo XIX. Hay una necesidad de amueblamiento de los nuevos ensanches urbanos que necesitan dotarse de referentes simbólicos. El progreso, lo vemos aquí representado, es la religión positivista y laica de finales del siglo XIX. Se trataba de proyectar la imagen de una ciudad pujante, moderna y europea. Y la paz es una alegoría que tiene connotaciones políticas y tiene que ver un poco con la idea de patria también. En el puente están muy presentes los símbolos de la monarquía. Se trataba de alguna forma de agradecer la presencia continuada de la familia real durante 18 años en la ciudad y reconocer también los beneficios que ello estaba reportando. San Sebastián en ese momento aspiraba a convertirse en segunda capital política de España, era la sede de verano del Gobierno de la Nación y debía dotarse de un programa monumentalista potente y acorde con esas aspiraciones. Se trató enseguida de conseguir la identificación entre el monumento y el público. Esto lo vemos, por ejemplo, como el Puente María Cristina es el tema elegido para multitud de tarjetas postales. Es decir, que era un monumento muy popular desde el inicio. Vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen, la familia real llegando a la ciudad a través del puente, ¿no? Esta dimensión de la obra pública pues, ha sido pues muy importante en el Puente María Cristina, quiero decir, pues todos los eventos que ha ido presenciando a lo largo de sus 115 años de historia. Vemos aquí pues, la guerra civil, las carreras deportivas, en fin, los actos serían incontables, ¿no? Pero también son testimonio de esa identificación entre la ciudad y sus monumentos. El inicio de la capitalidad cultural europea en enero de 2016. Bueno, no nos queda mucho tiempo. No, por eso paso directamente a conclusiones. Y abrir un turno también. Bueno, hacemos la cerámica. Bueno, muy brevemente, que el puente ha ido cambiando en el tiempo. Hubo mucha parte ornamental que desapareció en la intervención de los años 80. También las cerámicas han cambiado. La más significativa es la de San Sebastián. Se perdió el diseño original de Zuloaga con esas letras modernistas y el barco que ha sido simplificado y puesto unas letras de molde de los años 80. Las luminarias. Había un diseño original para el puente, que forma así de balón de rugby, que también pues, ha sido sustituido por un farol fernandino neoclásico. Y bueno, y ahora las conclusiones. Bueno, sencillamente subrayar cómo efectivamente para desarrollar esta restauración se ha llevado una metodología adecuada, es decir, se ha realizado un informe histórico-artístico previo, lo cual yo creo que ha sido interesante porque las conclusiones de esta investigación han permitido pues, sugerir al equipo técnico una serie de actuaciones, la mayor parte de las cuales se han tomado en consideración y yo creo que esto ha redundado en el resultado positivo de la obra. Con base a las fotografías antiguas, lo que principalmente se ha hecho es recuperar el color blanco de los obeliscos, recuperar la pinceladura arquitectónica, ese despiece decorativo que yo creo que también ha supuesto sin duda es un atractivo de la obra importante. Vemos perfectamente la fotografía antigua cómo había dos tonos de dorados, un oro vivo en las esculturas ecuestres o alegóricas de la parte superior y un dorado mate alrededor de los escudos y en los capiteles. Bueno, estos son aspectos que también se han intentado plasmar a la hora de llevar a cabo la restauración. El oleaje que sirve del cual emerge el hipocampo, vemos cómo era de color blanco, se ha recuperado el color blanco del oleaje. El interior de los templetes también tiene ahora un despiece decorativo que antes no tenía. Vemos como antes de la intervención los arcos eran de hormigón en masa a la vista. Esto no se ajustaba al aspecto de la obra original de Ribera y ahora se ha recuperado un despiece, por lo menos para dar la ilusión de que esto es una obra de piedra, ¿no?
que es el propósito que tenían a principios del siglo XX, ¿no? Utilizar el hormigón pero que no se vea. Hemos hablado antes de estos fondos cerámicos, como en los años 80 se perdieron esa voluntad ilusionista, ese trampantojo fluvial que intentó diseñar Daniel Zuloaga, fue sustituido por unos azulejos todos del mismo color, que parecen unos azulejos de baño de cocina, y ahora pues se han intentado recuperar esos matices. El encuentro entre el arco y los estribos, antes había unos petachos de hormigón, unos parcheados que también de alguna forma se han intentado dignificar. Además, todas las soluciones en los 4 ángulos del puente eran diferentes, ¿no? Pues, se ha intentado dar un aspecto uniforme para que el monumento recupere su dignidad. Estos elementos de enlace, también estas aletas, se habían perdido, pues ahora se han recuperado todas. Para una segunda fase nos quedaría intervenir sobre las luminarias. Esta imagen puede resultar un poco provocativa si se quiere, pero yo creo que es bastante expresiva de lo que ocurre con el puente María Cristina. Teníamos unas luminarias expresamente diseñadas para este puente, a imagen de las que tiene, por ejemplo, el puente Alejandro III en París, y en los años 70 se le colocan unos elementos de catálogo industrial, que son estas farolas fernandinas, que bueno, yo creo que deberíamos... Quizás aquí vemos la diferencia entre el aspecto de los candelabros monumentales en 1905 y el que tienen ahora, ¿no? Pues yo creo que habría quizás que abordar la recuperación del aspecto original. Las pilas del puente están descarnadas, han perdido su revestimiento a base de sillares de caliza. En una segunda fase sería quizás también interesante volver a recuperar estos sillares almohadillados tan bellos que tenía el puente en algún momento. Intervenir sobre el entorno. En el entorno hay una serie de elementos como un mobiliario urbano o inadecuado que entorpecen la perspectiva visual. Estos barandados también de acero inoxidable que, bueno, de alguna forma pues tampoco favorecen la percepción del monumento. Y bueno, y simplemente agradecer, por supuesto, a la empresa Ártico, que ha hecho una labor y la está haciendo todavía extraordinaria, al director José Luis Larrañaga y, por supuesto, a Marisol y Ana de Santo Domingo, que han formado parte de este proyecto y yo creo que lo han hecho todos muy bien. Gracias. Pues muchísimas gracias. Esta es la primera de otras conferencias que también vamos a dar, o sea que todo tampoco lo vamos a contar hoy. Pero bueno, sí quería, ya que José Luis Larrañaga, que ha sido el director de obra, acaba de llegar, pues darle brevemente la palabra antes de iniciar un turno de preguntas, de comentarios. Y bueno, bienvenido. Ya, por fin he llegado. José Luis. Ya lo siento, ha habido un corrimiento de tierra en la A8 y está totalmente cerrado. Entonces, pues no he podido llegar antes, lo siento, seguro que Marisol y lo han hecho genial. Y bueno, tenía preparado un PowerPoint del estado de conservación cuando se hizo el proyecto, pero bueno, como ya habrá ocasiones, supongo que ya lo haremos. Eso sí, quiero recalcar que a mí me llegó el encargo en julio del 2016 por parte de Proyectos y Obras del Ayuntamiento de Donosti. Tengo que agradecer a Alfonso Vázquez y a Ana Santo Domingo de San Telmo por confiar un proyecto de este tipo a un conservador de restauración de bienes culturales, que me parece importantísimo, ya que se trata de la decoración del puente y no de la estructura. Entonces me parece importantísimo. Y bueno, ya os han hablado Eneco y Alberto de todos los materiales diferentes que se han utilizado para hacer ese puente, en las diferentes intervenciones, los diferentes diseños que ha tenido ese puente. Y sinceramente, cuando yo hice el proyecto, tengo que reconocer que no era consciente de todas las complicaciones que tenía. Y ahí tengo que agradecer también a Áncora, porque gracias a su estudio histórico-artístico hemos mejorado el proyecto inicial y hay que reconocerlo. Hemos tenido nuestras cosas, pero creo que hemos llegado a un entendimiento
son historiadores, yo soy restaurador, pero bueno, al final el trabajo interdisciplinar es complicado, pero es enriquecedor. La experiencia ha sido muy, muy grata. Quería a Alfonso Vázquez, Ana Santo Domingo, Agustín Egaña, Daniel Canales, que se jubiló, pero empecé con él, Javier Cuadrado, importantísimo, Alex Marco también, David Pedrosa, coordinador de Seguridad y Salud, que gracias a él nos ha ayudado muchísimo, tiene muchísima experiencia y la verdad es que ha sido una gozada. Decir también que Fernando Guerra, librero, y Ángel Luis García de Ártico, que tiene un acento sevillano, muchos, pero la empresa es vitoriana, es vasca. Perdón. ¿Vale? Pero es cierto que la obra ha tenido un carácter sevillano. Pero bueno, ¿vale? A todo el equipo de Ártico, sobre todo a Paz Polo, que supongo que está allí, sí, la encargada, muchísimas gracias. Todavía no hemos acabado, pero va bien, o sea, no creo que pase nada. Importantísimo. Y lo dicho, Alberto y Eneco, muchas gracias, porque ha sido enriquecedor trabajar con vosotros. Creo que el puente todavía tiene mucha trayectoria, mucho que hacer. No solo el puente, también la puerta, la pasarela, el entorno, y no solo es el puente, no solo son los obeliscos y el cuerpo del puente. Se van a hacer el obelisco, el puente y la iluminación ornamental, pero todavía queda mucho que hacer, muchísimo que hacer. Y lo siento muchísimo. Pues nada, muchas gracias, José Luis. Si les parece bien, abrimos un turno de preguntas, de sugerencias, si quieren preguntar algo, si quieren conocer algo más, y si no, pues lo dejamos aquí, como ustedes. ¿Nada? Bueno, aquí uno que se anima. Bueno, me ha gustado mucho la presentación, está muy bien. Y yo quería decir, respecto a lo que ha dicho del entorno urbano, yo creo que es ahora mismo lo que más prisa le puede correr y más le puede afectar al monumento, que es el pabellón del pórtico, ¿no? El poder recuperar eso para tener el monumento en todo su conjunto. Simplemente esa aportación. Y luego también que después de hacer semejante trabajo histórico y artístico, que estaría muy bien que el ayuntamiento, después de hacer tal obra, pudiese sacar un pequeño monográfico para que eso quede constatado y no se pierda. Estamos en ello. Sí, estamos elaborando ya un material, bueno, pues con la ayuda también de Áncora y de toda la documentación que tenemos de lo que fue y de lo que ha sido. Lo que pasa es que estamos esperando a que el puente ya termine, que queda muy poquito, claro, para sacar buenas fotografías y hacer algo. Bueno, pues una de las fotografías que ya tenemos va a ser esa, ¿no? Y también, bueno, pues algunos dibujos que hay, y sí, está previsto, y ahora, a partir de ahora que ya el puente va a estar prácticamente terminado, y hace muy poquito que pasa y ya estaban ya recogiendo también andamios y queda muy poquito por terminar. Entonces, cuando esté totalmente terminado, pues tendremos ya la oportunidad de sacar las mejores fotografías y plasmar este trabajo en alguna base documental. También les anuncio que tenemos intención al menos de presentar esta obra de restauración ornamental a algún premio nacional que se dé, porque creo sinceramente que merece la pena. Sí, buenas tardes. Después de tantas restauraciones que ha habido desde 1905 hasta aquí, ¿cuánto tiempo crees que se podrá mantener esta situación? ¿20 años tal vez? Bueno, depende de los temporales. Ya, claro, Nunca claro. se sabe. Es difícil la pregunta,
no somos adivinos. Está claro que el puente está en un ambiente muy expuesto. No solo es la contaminación, la meteorología, el oleaje, depende de muchísimas cosas. La verdad es que nosotros hemos hecho unos estudios en profundidad para saber qué materiales se han utilizado hasta ahora, qué materiales son compatibles con los materiales que existen ahora en el mercado, y hemos tenido que hacer una apuesta, pero sí es cierto que eso no nos para y nos lleva a hacer más estudios, porque sabemos que va a haber más intervenciones. Esto no va a ser eterno. Entonces, cuantos más estudios tengamos de materiales, de compatibilidades, y encontramos un material más estable, más duradero, pues mejor que mejor. Pero también es cierto que no deberíamos de esperar a una intervención como la que se ha hecho ahora en el puente. Deberíamos de tender a mantener, hacer un mantenimiento y un seguimiento. Sí, tienes toda la razón. Sale mucho más barato, es mucho más rentable que hacer una intervención de este tipo. No me puedo mojar, lo siento, pero espero que mucho. En principio hemos utilizado materiales muy estables, empresas consolidadas de restauración de patrimonio, en principio estables. Perdón, también es cierto que aparte de un material duradero, teníamos que buscar un material estéticamente que funcionase, ¿vale? Que hay veces que no todo se puede conseguir, pero en principio son duraderos. En primer lugar, quería felicitar al Ayuntamiento y a la concejala por haber tomado la iniciativa de restaurar este puente, algo que nos alegra muchísimo a todos los ciudadanos, y por supuesto a los historiadores que han hecho el trabajo de investigación. Yo quería recordar que en este momento estamos inmersos en algo que era muy necesario, que era la revisión de los edificios y niveles de protección que hay en la ciudad de San Sebastián. Curiosamente, este puente está en un nivel F, que es el nivel de protección más bajo, y creo que sería el momento de reivindicar que sea considerado un monumento de la ciudad y por lo tanto que fuera incluido en el PEPU con una categoría elevada para que tuviera la protección que necesita. Entonces, desde aquí quiero lanzar esa petición y sería muy interesante que se recogiera la necesidad de incorporarlo al PEPU con un buen nivel de protección. Y otra cosa que quería comentar es que ya hemos visto en la fotografía de la barandilla esa de acero inoxidable y las farolas, no sé si la puedes poner. Al final. Creo que era la antepenúltima. No sé. Creo que está difícil, la busco. Si se viera la imagen sería más claro, pero es que hay que ser muy cuidadoso, porque a veces cuesta lo mismo. Cuando se interviene en un entorno con un valor histórico y monumental, cuesta lo mismo poner unas farolas que no encajan nada, como se puede ver aquí. Se pueden elegir, a lo mejor con el mismo coste o incluso inferior, unas farolas que sean mucho más acordes con el entorno. Quien dice farolas, dice banco, dice barandilla. Entonces yo creo que desde el departamento que corresponda en el ayuntamiento conviene ser muy cuidadosos para evitar este tipo de contrastes que no favorecen nada, evidentemente, ni a la ciudad, ni al puente, ni a la imagen de los que nos visitan. Pues eso es todo, gracias. Si me permitís, al César lo que es del César, y la iniciativa de restaurar el puente no la he tenido yo, la tuvo, yo acabo de llegar prácticamente, la tuvo mi compañero Enrique Ramos, que era en la legislatura pasada el responsable de obras y proyectos. Y yo lo único que he hecho ha sido pues continuar esa labor, y sí, me ha correspondido determinar, ¿no?, los aspectos de la restauración que creo que hemos hecho un trabajo, como antes decía José Luis, interdisciplinar y muy enriquecedor, ¿no? Pero el mérito no es solo mío, y el inicio desde luego estuvo impulsado por Enrique Ramos y su equipo. Absolutamente de acuerdo con poner el máximo nivel de protección a este puente en el PEPUC, y si no está en la revisión,
lo pondremos, vamos. Será una de las enmiendas que hagamos para incluir el máximo nivel de protección a este puente, porque entiendo que es un verdadero monumento y si está con un nivel F, mal está. Muy interesante las aportaciones de tipo histórico, artístico, técnico, pero siempre hay un dato que es interesante, conocer un poco también el coste económico de esta obra, que realmente es importante y creo que no está de más que tengamos una idea de en cuánto ha supuesto eso. Sí. Bueno, pues en total las obras de restauración, incluida también la iluminación ornamental que se está en estos momentos también colocando, pues ascienden a cerca de 720.000 euros. Es así el coste. ¿Zer gehiago? Hola. Muy interesante todo el proyecto, la labor histórica que habéis desarrollado. Me ha quedado una duda. ¿Todo el conjunto tiene algún simbolismo? ¿Tiene alguna... los arpones que se encuentran, las nereidas? Ya habéis explicado algo también del efecto de traspantojo de la... yo lo he visto varias veces, es el puente que más me gusta de San Sebastián y desde luego el sitio donde mejor se ve es desde el agua, desde una piragua se ve increíblemente. ¿Hay algún estudio en alguna publicación de sentido simbólico de todo este conjunto? Bueno, yo creo que son, en realidad, es verdad que hay unos remos, por ejemplo, hay unas nereidas de bronce. En los textos de la época dice que son alusiones a las tradiciones marítimas euscaras. Yo no sé, yo creo que simplemente son elementos que están ahí presentes porque es una obra que tiene vocación fluvial y están relacionadas con el elemento acuático, pero no creo que tenga ninguna otra trascendencia o relevancia desde el punto de vista del significado del monumento. Lo fundamental de su simbología yo creo que está en las esculturas alegóricas, como hemos dicho, también en los escudos y bueno, en esos símbolos relacionados con, en este caso, con la reina María Cristina. Pero bueno, hay también en los entrepaños, en las balaustradas, hay como unas serpientes enfrentadas, hay unas cabezas de delfín. Son todos símbolos